¿Cómo enseñar a mis hijos a poner su confianza en Dios? El mejor regalo que un padre puede darle a un hijo es enseñarle a poner su confianza en Dios. Pero para ello estamos muy bien acompañados del pastor Tony Hernández, quien nos ayudará en este tema. Así que bienvenido, pastor, que Dios lo bendiga. Gracias, porque sé que hoy vamos a aprender mucho. Esperamos que sí. Muchas gracias a ustedes por nuevamente recibir. Es un gusto estar con ustedes. Pastor Rigo, hoy nos deleitamos en este tema, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque como padres de familia, lo que más nos interesa es de que nuestros hijos conozcan del Señor y le sirvan y entreguen su corazón. Pues obviamente después de que se desarrollen profesionalmente y cumplan el propósito que Dios tiene para ellos, ¿verdad, hermanos? Porque a veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no fuimos. Así es. Pero debemos de entender que Dios tiene un propósito para nuestros hijos. El tema que hoy vamos a abordar es cómo enseñar a mis hijos a poner su confianza en Dios. ¿Cómo yo le puedo enseñar? Porque no hay un manual que diga manual de cómo enseñar. No. Tenemos la Biblia, ¿verdad, pastor? Claro. Pero mejor nuestro hermano pastor Tony, que para que predique el tema. Pues es un gusto compartir con ustedes nuevamente, sobre todo por temas que hemos compartido que son tan prácticos y tan necesarios en este tiempo. Un tiempo en el que se vende temor, un tiempo en el que se vende incertidumbre, un tiempo en el que se propaga toda clase de circunstancias adversas para las nuevas generaciones. Pero yo siempre he dicho que nosotros enseñamos lo que sabemos intelectualmente, pero transmitimos lo que somos. El apóstol Pedro, en capítulo 3 del libro de Hechos, dijo: lo que tengo, doy. Lo que tengo, te doy. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Transmitimos lo que somos porque la confianza es un asunto de una vida con Dios. No es algo que se puede enseñar únicamente de manera intelectual, aunque hay versículos, aunque tenemos en la palabra de Dios muchas cosas que podemos presentarle a nuestros hijos como una instrucción. La verdad es que vamos a transmitir lo que nosotros somos y la confianza que hemos podido desarrollar en nuestra relación con Dios, nuestros hijos la van a ver, porque si hay algo que nuestros hijos ven es nuestro comportamiento. Yo recuerdo en uno de mis cumpleaños, de los varios cumpleaños ya, uno de mis hijos oró, después del pastelito, usted sabe lo alegre que somos nosotros los cristianos y latinos, y dice: Señor, te doy gracias por mi papá, por lo que hace y por lo que deja de hacer. Y a mí me tocó el corazón esas palabras, porque ellos se dan cuenta. Entonces vamos a transmitir y a enseñar solamente si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, solamente si nosotros tenemos esa capacidad. Me gusta mucho compartir la definición que nos dan acerca de confianza, porque es algo interesante que el mismo diccionario, que en la sociología y en la psicología social, la confianza es la creencia en una persona o en un grupo que es capaz de actuar de manera adecuada a una determinada situación o pensamiento. Es decir, acá me invitan al canal, gracias por eso, y yo tengo toda la confianza de que vamos a salir al aire y poderle decir a las personas: voy a estar en Canal 27. Los hermanos que hoy nos sintonizan encendieron su televisión, pusieron el canal con la confianza de que aquí había capacidad de transmitir, y simplemente lo encienden y descansan. Miren, todos nosotros tenemos un tipo de confianza en diferentes cosas naturales. Usted se sube a un avión, tiene la confianza de que va a despegar y va a aterrizar. Se sube a un bus y tiene la confianza de que lo va a llevar del punto A al punto B. Va con el médico y tiene la confianza de que le va a dar la medicina adecuada para la enfermedad que está enfrentando. Va con el ministro y tiene la confianza de que le va a dar la palabra de Dios adecuada para el momento. Y todo eso se va aprendiendo en el camino, y nuestros hijos son capaces de ver si nosotros tenemos esa confianza, porque la confianza se traduce como seguridad. Nosotros tenemos la seguridad en Dios. ¿Podemos nosotros seguir confiando en el Señor? Porque yo quiero decirles que con todas las dificultades que nosotros como personas tenemos, aunque hablamos de Dios, aunque conocemos versículos, muchas veces en un problema financiero, lo primero que hacemos es correr al vecino para pedir, porque no tenemos la seguridad en Dios. Y nuestro hijo va a ver hacia dónde corremos en el momento de angustia, ¿sabe? Yo pasé una situación difícil, un tiempo financieramente muy fuerte. Teníamos atrasado el colegio, me identificaré tal vez ahorita con muchos hermanos que están luchando porque ya viene el cierre de colegios y qué va a pasar. Yo pasé por esa situación de quiebra, pero juntaba a mis hijos en la sala de la casa
y nos hincábamos y le decíamos, esto no es una carga de ustedes, es una responsabilidad mía, pero así es como se enfrenta. Vamos a orar. Mi esposa tuvo una hemoptisis, es una perforación en su pulmón, paró en el intensivo por varios días, salió del intensivo con un bajo peso, muy bajo peso, y cuando ella estaba en cama sin poderse levantar, llevábamos una alfombra como esta, nos sentábamos a la par de su cama, poníamos el domingo después del servicio el almuerzo ahí en el suelo con los niños pequeños y les decíamos, así es como se hace en familia, vamos a confiar juntos y vamos a orar por la salud. Entonces, los niños pueden aprender conceptos, pero van a aprender vida cuando nos ven sentarnos a confiar en Dios, no salir corriendo para buscar una seguridad donde nosotros pensamos que intelectualmente podemos alcanzar una seguridad, sino donde nuestro corazón realmente ha sido formado en el proceso de la confianza. Miren, nuestros hijos entienden y nos leen también que es un desafío hoy para nosotros poderles enseñar confianza en el Señor. Agárrese de Dios, créale al Señor, Él es su sanador, Él es su proveedor. ¿Por qué? Porque lo has visto en mí, me ha sanado. Él es tu proveedor, ¿por qué? Porque has visto en casa cómo ha provisto. Él es el restaurador, ¿por qué? Porque has visto en casa cómo restauró nuestro hogar. La confianza viene de poder ver en nosotros los padres, y no estoy hablando solamente de nosotros como pastores o ministros, porque a veces se asume que un pastor o un ministro, por ser pastor, entonces tiene los estándares ya establecidos. Pero estamos hablando de hijos, estamos hablando de todos nosotros como padres. En el momento en que nuestros hijos nos puedan ver reaccionar de una forma adecuada, de una forma bíblica. Y yo quiero decirles, una forma bíblica no necesariamente es una forma lógica. No necesariamente es una forma lógica, porque pagar una deuda de rodillas muchas veces no es lo más lógico, pero sí es lo que se siembra en el corazón de los hijos. Esa es confianza. Y que puedan decir de nosotros, y yo sé que mi viejo confió en el Señor. ¿Y cómo sé que confió en el Señor? Porque su seguridad estaba en Él. Su seguridad no estaba en que tenía un contacto en el gobierno, o que tenía una persona de confianza en tal posición, o que creía en tal medicina, o que estaba pendiente de tal proceso, sino que su confianza estaba puesta en que el Señor Dios Todopoderoso lo iba a llevar donde lo tenía que llevar, en el momento en que lo tenía que llevar. Y una de las cosas preciosas que podemos ver con el tema de la confianza, mis amados hermanos, ustedes sabrán, es el reposo que puede haber en nuestro corazón. El que confía, reposa. Y ese reposo se puede respirar en la casa. Cuando no hay paz, se respira en la casa que no hay paz. ¿Verdad, hermano Rick? Mira, hermano Pastor Tony, ha dicho tantas verdades en tan pocos minutos, como por ejemplo que nuestros hijos nos leen. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas abiertas, pero a veces pensamos que solo con los de afuera, y los de casa están tomando nota, ¿verdad? Que son nuestros hijos. Hermanos, de verdad que hay un texto en Romanos capítulo 10. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Podemos predicar en casa, afuera de casa, pero cuando estamos adentro de casa es cuando más debemos de predicar, no solamente con las palabras, sino con el testimonio de lo que hemos dicho de afuera. Ahora bien, hermano pastor, la confianza se obtiene mediante el conocimiento de una persona sujeto a nuestra seguridad. ¿De qué se trata eso? Si yo conozco al hermano Rigo, lo conozco de años, me inspira confianza, seguridad, y yo necesito ir al aeropuerto mañana a las 4 de la mañana. Y entonces llamo al hermano Rigo y le digo, hermano Rigo, ¿me puede dar jalón para el aeropuerto? Y usted dice, yo estoy allí a las 3:30 de la mañana, una hora incómoda, una hora complicada. Pero yo me puedo acostar a dormir esa noche, seguro, porque sé quién es el hermano Rigo. Porque sé que el sujeto de mi seguridad está firme. Y a eso se refiere, al hecho de conocer al sujeto de nuestra seguridad, que en este caso para nosotros es Dios. Lamentablemente hay otras personas, y hoy los vamos a invitar a que puedan tener su confianza en Dios, su seguridad en Dios, para transmitirle esto a la siguiente generación. Pero cuando yo conozco a Dios de manera personal, cuando yo tengo con Dios una interacción diaria y lo voy conociendo, como dice el libro de Oseas en el capítulo 6, y conoceremos a Jehová y proseguiremos en conocerle. Hermanos,
Tan bonita la plática que teníamos acá fuera de cámaras y también con ustedes, los televidentes, pero quiero decirles algo. Cada vez que platicamos del Señor, sabemos que lo conocemos un poquito más y que vamos madurando en ese proceso. Vamos en ese camino avanzando. Hermano Rigo, de 5 años para acá, ¿cómo podría calificar usted o cómo podría medir o darnos un testimonio de que ha crecido su confianza en Dios? ¿Qué experiencia ha tenido con Dios? Pues se mide eso a través de las pruebas, hermano pastor. ¿Verdad? ¿Y qué ha pasado con la prueba? Lo ha conocido. Correcto. De pronto usted se mete la mano a la bolsa y como yo siempre digo en la iglesia de manera de broma, a veces nos metemos la mano a la bolsa y solo tenemos bolsa. Y entonces en ese momento nos damos cuenta que hay compromisos que pagar, hay situaciones que enfrentar. Y levantamos nuestros ojos al cielo y de pronto entendemos al Dios que tenemos porque se revela a nosotros, y como algo que nosotros queremos dejarle a nuestros televidentes es esto: Dios no bendice solo el 15 y el 30. Dios bendice cuando Él sabe que necesitamos la bendición. Porque hay personas que dicen, estoy esperando que llegue el 15. No, usted espere en el Señor, usted confíe en el Señor. Él sabrá abrir su mano en el momento indicado. Pero en la medida en que yo conozco al Señor, yo puedo ir confiando más en Él. Hermanos, cuando uno tiene un vehículo y sabe uno que el vehículo, como dices, es un buen vehículo cristiano porque hay que estarlo ungiendo de aceite cada semana. Amén. Hay que estarlo rellenando de aceite cada semana. O es de aquellos vehículos Luis XV que decíamos antes, ¿verdad? Que Luis maneja y 15 empujan. Uno no le tiene mucha confianza al vehículo porque uno lo conoce. Uno dice, y este vehículo no me lo puedo llevar a misiones, no me lo puedo llevar a un camino largo, porque yo sé que el vehículo no tiene las condiciones. Pero cuando usted tiene un vehículo, que es un vehículo respetable, que le funciona bien, que sabe que no le va a dejar, que sus niveles de aceite, de agua, todo está bien, usted dice, con este vehículo yo puedo ir a cualquier lado. Es igual con las personas. Nosotros tenemos personas afines a nosotros que sabemos que van a estar allí en todo momento. Ahora, traspolémoslo al Señor. Si conocemos al Señor, si tenemos una relación personal con Él, si podemos ver su mano en nuestra vida todos los días, ¿acaso no va a crecer nuestro nivel de confianza? ¿Acaso el hecho de conocer que Él dijo, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu justicia, soy tu santidad, soy el eterno, la roca de los siglos, la sombra de gran peñasco en tierra calurosa, el arroyo de agua en tierra seca, Emmanuel, Dios con nosotros, tu sumo sacerdote, el león de la tribu de Judá, el cordero que pagó por tus pecados? Podemos empezar a decir una y otra de los nombres y los calificativos de Dios, y entonces nuestro corazón se ensancha y nuestros hijos pueden decir, oh, Él lo conoce, porque nuestra seguridad y confianza crece en función del sujeto de nuestra seguridad. Así que tenemos que recordar que la base para nosotros de la seguridad es conocer al Señor. Pastor, retomando un poquito de los desiertos, yo digo esto, digo, benditos desiertos que nos ayudaron a conocer tal como es nuestro Dios, un Dios maravilloso. Pero hay algo importante, y usted lo decía en el primer segmento. A veces hay papás que le dicen que mi hijo no se dé cuenta que yo no he pagado esto, que tengo un problema en esto, que tengo un problema en otro. Yo en lo personal pienso que a los hijos no se les puede ocultar. Los hijos tienen que estar conscientes de la situación que se está viviendo, porque esa es su escuela para ellos aprender a confiar en Dios. Porque ¿cómo vamos a querer a unos hijos que cuando crezcan confíen en lo que Dios puede hacer? ¿Cómo Dios puede proveer de un momento a otro cuando no hay nada? ¿Cómo es eso que se puede tener alimento en la casa cuando no había nada en la refrigeradora, no había nada en el mueblecito donde se pone la comida? ¿Cómo a un hijo le podemos ocultar eso? Es mejor decirle, esto es lo que pasa, esto es lo que estamos viviendo, pidámosle a aquel que nos escucha. Así es, así se enfrenta, es enseñarle a nuestros hijos y decirles, esta es la forma en la que un cristiano enfrenta las circunstancias de vida. Todos nosotros vamos a tener aflicciones porque el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero todos nosotros estamos levantando una generación a la que le estamos enseñando que nuestra certeza y nuestra seguridad en Dios. Entonces llevarlo al conocimiento de ese Dios que inspira, decirle,
doblemos nuestras rodillas. Él es un Padre bueno. Inclinemos nuestro corazón. Tengamos gratitud ante estas circunstancias. Eso hace que nuestros hijos puedan aprender, y utilicemos bien esa palabra, puedan mamar, que la palabra El Shaddai significa Shad, pecho de madre, o sea, el que nos nutre, el que nos amamanta. Podemos mamar del Señor la confianza porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él. Lo hemos conocido, como dijo el hermano Rigo, en la aflicción, en el gozo, en el dolor, y nuestros hijos saben, esta es la forma de confiar en Dios, esta es la forma de recibir al Señor. Fíjense, hermanos, de que qué bueno que ustedes lo están abordando desde ese punto de vista, porque a veces como padres tratamos de sobreproteger a nuestros hijos y a veces ignoramos que nuestros hijos tendrán sus propias pruebas. Nuestros hijos tendrán que tener su encuentro personal con Cristo. Así es. Que en casa están aprendiendo, sí, pero individualmente, en sus diferentes etapas de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, se tendrán que encontrar con el Señor y tendrán que depender del Dios del que nosotros le enseñemos. Enseñarle a nuestros hijos, sí, estamos pasando un mal momento, pero así se enfrenta, lo que usted decía, ¿verdad? No solamente de cargarlos, sino decirles, mira, así se enfrenta. 2, poner tu confianza en el Señor. Y 3, hermanos amados, saber de que todo es necesario en nuestra vida, todo. A veces las pruebas son necesarias porque no nos confiamos demasiado. Así es. Nuestros hijos deben de saber que a veces hay escasez y que a veces hay abundancia. Y cuando hay abundancia se comparte. Y cuando hay escasez, hermanos amados, definitivamente nuestra confianza plenamente en el Señor. La palabra de Dios por naturaleza siembra confianza en el corazón de nuestros hijos. Y usted pone como ejemplo en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, pastor. Así es. Y es que en el libro de Deuteronomio, estos versículos son el primer mandamiento. Dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero después da una ampliación del mandamiento y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, que estarán contigo, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo que decía hermano Rigo en este momento, lo que pasa es que nunca dejamos de ser padres y después empezamos a ser abuelos y hay un mandato para los abuelos y es repetir la escritura, repetir los principios. La palabra de Dios, por su naturaleza divina, siembra en nosotros la confianza, siembra en nosotros el poder conocer al sujeto de nuestra fe, que es Dios mismo, y nos confronta con nuestra naturaleza en la cual está pendiente de poder tomarse y asegurarse de las cosas que ve. La palabra de Dios es sobrenatural, porque mi pastor decía, es la fotografía del Señor Jesucristo. Y una de las cosas tremendas con la palabra es que nosotros no leemos la Escritura, ella nos lee a nosotros. Y por eso es que cuesta que nuestra disciplina en la palabra se desarrolle, porque nos está alumbrando. Alumbra nuestro egocentrismo, alumbra nuestro pecado, alumbra nuestras malas acciones, alumbra las enemistades, celos, pleitos, iras, contienda. Y entonces lo que tendemos es a dejar la palabra por un lado. Pero cuando nosotros en nuestra casa hay constantemente la lectura de la palabra de Dios en la Escritura, el comentar la palabra, el decir que hemos aprendido, la naturaleza misma de la palabra, que es sobrenatural, empieza a sembrar en nuestros corazones y en el corazón de nuestros hijos confianza, porque es la semilla que va a dar un fruto de acuerdo a la naturaleza, y la palabra es sobrenatural. Y la confianza, quiero decirles esto, la confianza en Dios es sobrenatural, hermano, porque lo natural es que nosotros confiemos en la cuenta que tenemos en el banco, lo natural es que confiemos en el amigo, lo natural es que confiemos, estoy esperanzado o confiando en tal y cual conecte, pero lo sobrenatural es pararnos en fe, es decir, yo sigo creyéndole a un Dios que sana, yo sigo creyendo a un Dios que provee, yo sigo creyendo al Dios de la santidad, yo sigo creyendo al Dios de la salud. La palabra de Dios es algo que en el ejercicio diario de nuestra vida tenemos que mantenerla. Constantes, leerles la Escritura, ponerles música de la palabra, hablarles de los principios de Dios, explicar. Muchas veces yo estoy en mi casa y les digo a mis hijos, ya están grandes, les digo, quiero contarles de qué voy a predicar mañana.
tal vez un sábado para predicar el domingo. Quiero contarles lo que el Señor me enseñó. Quiero contarles lo que aprendí hoy. Quiero explicarles esto que estoy entendiendo. ¿Saben por qué? Porque la palabra por naturaleza sobrenatural siembra en el corazón de cada individuo que se acerca, siembra confianza. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿A mis pies? Sí, en el lugar donde estoy parado en este momento. La circunstancia que estoy viviendo en este momento. Y lumbrera a mi camino. Sí, ¿para dónde voy? Está alumbrando. Así que los muchachos pueden decir, ok, la palabra. Voy a acudir a la Escritura para poder encontrar un versículo de la palabra de Dios que me alumbre. Amén. Amén. Y había algo, a mí cuando usted estaba hablando sobre lo sobrenatural de Dios, a veces uno dice esto no es así, no concuerda, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, lo ilógico para nosotros resulta lógico para Dios. Claro. Porque aquellas cosas donde uno no les encuentra, porque uno dice, si pongo 5 manzanas, más otras 5 son 10, pero a Dios le pueden dar 20. Claro. Y ese es el Dios en el que nosotros hemos confiado. Pero ¿en dónde hemos aprendido esas maravillas, esos milagros, esas promesas, esas situaciones donde Dios tiene el control absoluto de todo? En la palabra. Y si esta palabra no se la repetimos a ellos, como les dijo Moisés, ¿verdad? Repítelas a tus hijos. Si no la repetimos, si no la tenemos cada día presente en nuestras vidas, la vamos a hacer morir. Y el fracaso de los niños, de los jóvenes, no va a ser solo culpa de ellos, sino de nosotros los adultos que sabíamos la palabra. Claro. Y usted acaba de poner un ejemplo precioso. La multiplicación de los panes y los peces. Algo que no era lógico, no era normal. No se podía alimentar a 5 o a 7,000 personas con 2 peces y 5 panes. No era posible. Pero hoy nosotros podemos confiar y decir, ok, yo sé que lo que Dios me ha dado es suficiente para cubrir mis necesidades. Y surge un punto especial que nuestros hijos van a ver en cuanto al tema de confianza. Mi papá siempre le dio al Señor lo que le pertenecía. Siempre diezmó, siempre ofrendó, siempre sembró. ¿Y cómo era posible que hiciera eso? Era posible porque confiaba en el Dios que esta Escritura poderosa nos enseña. Y los panes y los peces fueron multiplicados. Y en mi casa siempre hubo alimento, en mi casa siempre hubo provisión. ¿Por qué? Porque la confianza nos llevó a creerle al Señor, a saber que sus principios están allí y yo puedo apartar para el Señor lo que le pertenece. Hay mucha gente que me dice, pastor, yo no diezmo porque no me alcanza. Yo le digo, estás al revés, no te alcanza porque no diezmas. Porque el diezmo y la ofrenda es un acto de confianza. Tomar 10% de mis ingresos y decirle al Señor, aquí está, es un acto de confianza, de fe. A veces es más fácil confiar en el 10% de ahorro que dicen los expertos, pero a lo que dice la palabra tratamos de buscarle 1000 excusas que ya no está en el Nuevo Testamento, y buscamos tantas excusas, hermanos, para no dar el diezmo, pero sí queremos reconocer o escuchar muchas conferencias de economía para saber administrar el dinero y que el 10% se ahorra. No, hermanos, el 10% se le da al Señor y el Señor se encargará de eso. Termino con este versículo, Josué capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Nosotros queremos que todo nos salga bien, nosotros queremos que prospere nuestro camino, pero no queremos tener comunicación con la palabra del Señor. Queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que sean los mejores, pero no les estamos enseñando el principio de la palabra. Así que fíjense, hermanos, de que a mí me gusta mucho cuando alguien dice, yo soy la 4ª generación de pastores en mi familia. Mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi papá es pastor, yo soy pastor. Y en mis saberes familiares, pues yo no tengo esa bendición de decir, ¿verdad? Yo soy 1ª generación de cristianos en mi familia. Y al principio fue un choque así bien fuerte, ¿verdad? Y ese riguito, porque se volvió evangélico y la bulla allá en Jutiapa, ¿verdad?
Tal vez no puedo tener ese privilegio de decir, mi familia viene de papá, pero sí puedo decir, a partir de mí, Claro. mis hijos, mi generación serán del Señor. Y es lo que todos buscamos, ¿verdad? Por eso vamos a hablar del tema, debemos de tener una visión generacional, Pastor Amado. Así es. Y es que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a abrir el entendimiento sobre la visión generacional. La estuvo mostrando, como leímos en el segmento anterior en Deuteronomio, para repetirle a nuestros hijos. Y vemos muchas palabras proféticas, por ejemplo, Isaías, cuando dice que seremos llamados para restaurar los escombros de muchas generaciones, dice Isaías 61. Porque como bien dice el pastor, yo soy segunda generación de familia cristiana, primera de pastores. Y digo primera porque uno no sabe el llamado para adelante que tendrá el Señor. Es una bendición. Lo que sí queremos tener es la herencia de la confianza en Dios y el caminar con Dios. Porque aunque el llamado, el ministerio es un llamado, cada uno de los que están en sus diferentes llamados de nuestros hijos y nuestros nietos puedan mantener los principios que nosotros hoy establecimos. Ustedes se recordarán la historia de Josué cuando enfrenta a aquellos madianitas que los engañaron, aquellas personas que venían con panes supuestamente descompuestos, que se pusieron una ropa raída y que le dijeron, nosotros venimos desde muy lejos, hicieron una alianza. Después se da cuenta que ha sido engañado porque ellos son vecinos y los maldice. Y les dice, ustedes van a ser leñadores y aguadores para la casa de Dios. Y dice la palabra, y los destinó desde aquel día para eso. Les marcó el destino, una maldición. Igualmente una bendición y una palabra de confianza puede marcar en nuestros hijos un destino en Dios, una edificación en Dios constante. Cuando vemos la parábola que el Señor enseñó acerca de las dos construcciones, el que construye en la roca y el que construye en la arena, una de las cosas preciosas es que el que construyó en la roca no se subió a una roca. Yo recuerdo cuando estaba en escuela dominical que cantábamos ese coro, ¿verdad? El hombre sabio, su casa. Decían, y nos hacían para subir a la roca. Pero no es lo que la palabra dice. La palabra dice que cavó y ahondó. O sea, tuvo que trabajar, tuvo que encontrar cimiento, tuvo que profundizar en la escritura, en la relación con Dios. Y cuando encontró la roca, desde allí empezó a edificar. ¿Con qué visión? Con la visión de que somos generacionales. Nosotros no somos únicamente para estos 70, 80, 90 años de vida que Dios nos dio. Somos generacionales. Y la Biblia dice en Isaías 53, hablando del Señor Jesucristo, verá linaje y quedará satisfecho por la aflicción de su alma. El Señor Jesucristo, en el sacrificio, lo presentó delante del Padre porque veía un linaje. Malaquías capítulo 2, cuando el Señor habla acerca de la relación entre hombre y mujer en el matrimonio, en la pareja, dice, ¿por qué hizo Él uno? Habiendo en Dios abundancia de espíritu. Podía haber hecho así miles, millones de personas por su poder, pero ¿por qué buscó que fuéramos desarrollándonos de la manera en que la humanidad se ha desarrollado? Porque buscaba una generación para Dios, dice la Escritura. Así que somos llamados a tener el entendimiento que lo que estamos sembrando en nuestros hijos es generacional. Que lo que estamos sembrando en ellos no lo vamos a ver todo en ellos. Se va a replicar en los nietos, en los bisnietos, en la tercera y cuarta, y le dice la palabra, hasta 1000 generaciones de los que le temen. Me gusta mucho el ejemplo del hermano Dake, del escritor del comentario Dake, de la Biblia Dake. Él leía su Biblia y hacía sus anotaciones, su estudio personal. Y cuando él pasó a la presencia de Dios, la Biblia, con sus anotaciones, fue pasada ya a imprenta y fue ya sacada de una forma formal y se vendió en el mercado estadounidense, la Biblia en inglés con anotaciones Dake. Y hoy hay 4 generaciones que han recibido regalías y bendiciones por un hombre que hizo las anotaciones en su Biblia. Eso es parte del ejemplo. Una persona, cada uno de nosotros, estamos sembrando en nuestros hijos la confianza en Dios. Y esa confianza en Dios va a durar 3, 4, 5 más generaciones, porque allí se levantará otro que confía, y otro que confía, y otro que confía, hasta que veremos una generación para Dios, como la palabra lo dice. Amén.
hay algo, yo recordaba ahí, cambiar mi pasado no puedo, pero mi presente y mi futuro sí. Amén. Así es. Cambiar de dónde vengo, cómo fueron los anteriores, no podemos, pero de aquí en adelante sí hay una forma de cambiar. Si en algún momento usted que nos está sintonizando, usted dice, a mí no me enseñaron a hacer esto, a mí no me enseñaron a confiar en Dios, pues empiece usted a confiar en Dios para que de usted, para sus generaciones, puedan tener esa confianza plena de quién es Dios y cómo es el Dios en el que nosotros podemos venir y confiar. Amén. Porque lo que decía el hermano Rigo, nunca es tarde para empezar a tomar buenas decisiones. Nunca es tarde. Y nunca las buenas decisiones van a quedar sin buenos frutos. La palabra de Dios dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo hablaba de su sacrificio y Él sabía que muriendo iba a levantar una nueva generación. Hoy nos toca a nosotros comenzar con ese reto, con ese desafío. Tenemos que conocer al Señor de manera personal, aprender a confiar en su palabra, sembrar en nuestra vida esa palabra, dejar que desarrolle la semilla sobrenatural de la confianza, aunque sea ilógico, y hablarlo a nuestros hijos, repetirlo a nuestros hijos y empezar por nosotros. Y termino con esto. Había un hombre que era poeta y recitaba muchas cosas y le dijo a la audiencia que estaba allí, yo quiero recitar cualquier poema que ustedes quieran que yo recite. Y se levantó de atrás una mano y le dijo, ¿puedes recitar el Salmo 23? Y entonces le dijo, sí, claro, lo puedo hacer, con una condición, que después de que yo lo recite, usted pase acá y también lo diga. Entonces se aceptó el reto y el hombre recitó el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, con dicción, con elegancia, con palabras, lo dijo. Y lo terminó de decir y la gente aplaudió, la gente se alegró de ver la poesía que tenía y la capacidad que tenía de transmitir. Ahora invitó a la persona que le había pedido el poema y le dijo, es su turno. ¿Cuál es su profesión? Y él dijo, yo soy pastor. Ok, hable el Salmo 23. Y él empezó a hablar el Salmo 23. Y empezó a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Terminó y nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo el poeta dijo, yo conocía el Salmo 23, pero este hombre conoce al pastor del Salmo 23. Amén. Eso es, hermanos. Que nuestros hijos digan, wow, mi papá, mi mamá conocían al pastor del Salmo 23. Su confianza estaba allí. Amén. Pastor Tony, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por haber abordado este tema con nosotros. Yo quisiera terminar orando, pero quisiera dar el privilegio a usted, pastor, porque a veces como padres nos equivocamos, nos desenfocamos también. Estamos teniendo en cuenta que tal vez lo material es lo que andamos buscando para nuestros hijos, cuando se nos olvida que debemos de buscar el reino de Dios y su justicia primero y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo quisiera que si usted es padre nos acompañara en este minutito, cerrando sus ojos. Si usted tiene la bendición de tener a sus hijos, o tal vez ellos están estudiando ahorita, no los toque porque los va a desconcentrar, pero sí podría levantar sus manos o traer al pensamiento a sus hijos. Quizás sus hijos ya son grandes, pero siguen siendo sus hijos. Y vamos a orar por ellos. Va usted a orar por sus hijos. Yo voy a orar por los míos. Así es. ¿Verdad? Y vamos a orar en este momento. Así que, pastor, el tiempo es para usted. Gracias por el privilegio. Vamos a orar. Padre, levantamos nuestras manos a ti, no por religión, sino por un mandato que en tu palabra está. Mando que los hombres levanten manos santas en todo momento y en todo lugar. Señor, tu palabra dice que el levantar de nuestras manos es como la ofrenda de la tarde. Así que levantamos nuestras manos a ti en señal de rendición, de adoración, de gratitud, sabiendo que no es lógico, sabiendo que no es normal a la luz de lo natural, pero hoy entendemos que nuestra confianza está puesta en ti y en tu palabra bendita. Señor, hoy clamamos porque tú puedas poner en nosotros la conciencia, la claridad de la confianza en ti. Que empecemos hoy, Señor, a dar buenos y nuevos pasos en Cristo Jesús.
Padre, no podemos borrar el pasado y el pecado, como nuestra hermana decía, pero podemos hoy acudir a la cruz del Calvario y entregar nuestro ser a ti. Y clamamos para que nos permitas mostrarle a nuestros hijos la confianza que debemos tener en ti, la confianza que la palabra nos enseña en un Dios todopoderoso, creador del universo, sustentador de la vida, nuestro Salvador, nuestro Señor. Revélate a nosotros, permítenos conocerte de una manera personal e íntima y permítenos reflejar eso en el seno de nuestro hogar. Gracias, Padre. Oramos por cada uno de nuestros hijos. Clame por sus hijos, póngale nombre y dígale: bendigo la vida de mis hijos, ayúdame a instruirlos en el camino de la Escritura y de la palabra. Y te agradecemos porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar en nosotros y en las generaciones que son consagradas a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Canal 27. Predicamos la verdad.